Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad que el día de hoy me permiten tener con ustedes, básicamente porque hemos venido casi corriendo. Hemos estado recientemente en la Universidad de Harvard y es como hacer rápidamente un sueño de todos estos años que hemos venido luchando muy arduamente en esta posibilidad, en esta frontera, en este país donde hoy básicamente el reto es global. ¿Cómo hacer entender a toda una nación que finalmente lo que podemos hacer es por nosotros mismos? Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, hablar de la esperanza en México. Porque hablar de la esperanza significa que sí podemos, independientemente de la cantidad de información que se recibe por los medios de comunicación, porque lo que sucede en México realmente en alguna forma pasa esta cantidad de muertos, pero también hay una cantidad de gente, sobre todo una nueva generación, que estamos impulsando no solamente una batalla directa contra el crimen organizado, pero también la esperanza de la reforma penal. Por eso, en concreto, hablo de estos años donde hemos venido luchando muy fuertemente. Imagínense ustedes en el año 2007, cuando nos tocó la oportunidad después de venir desde la Ciudad de México, la óptica federal era qué estaba sucediendo en muchos estados de la frontera. Hablo de, y me congratulo de aquí saludar a mis compañeros de Tamaulipas y de Coahuila, de estos estados de Chihuahua que hemos venido luchando la batalla. Porque cuando hablamos de México no todo es crimen organizado, pero sí tenemos que puntualizar que muchas de estas batallas las hemos tenido que librar también nosotros mismos, los municipios y los estados. Cómo confrontar al crimen organizado, cómo habilitarnos, no solamente porque no es un tema que concierne a México, sino a todo el hemisferio. Recientemente tendríamos que analizar que muchos de los temas estaban relacionados con el Caribe, mucho de lo que era el trasiego estaba relacionado en esa ruta y ahora México se convierte en el tema donde no solamente es el trasiego, sino también la adicción. Y por eso es que hoy yo quisiera hacer una especie de análisis de lo que estamos justamente planteando. Quiero compartirles cuáles son los mitos por cual se está hablando mucho en México del tráfico de drogas. Creo que esto rápidamente lo voy a hacer. Los mitos, todo aquello que se está hablando todo el tiempo, constantemente. Primeramente, uno de los mitos es que aquí la idea es que somos casi igual el caso Colombia y que de alguna manera es un estado fallido. Creo que esto es un tema que constantemente se ha manejado en los medios de comunicación. Pareciera como hacer esta comparación, pero yo quiero hablarles de una realidad. Básicamente lo primero que es que en Colombia los niveles de tráfico de drogas y la penetración fue en la política, en las policías, en los negocios, en la sociedad. Y obviamente hay mucho más en términos de unos niveles altísimos en relación a mi país. Otro de los aspectos es que incluyendo candidatos, incluyendo a la presidencia de la República, vicepresidentes, había casos de homicidios, de secuestros, y por lo tanto, independientemente de que eventualmente en algunos estados se ha suscitado, no podemos hacer esta comparación en el mismo sentido, porque básicamente estamos hablando diametralmente de una cantidad de circunstancias completamente ajenas a nuestra nación. Es importante también señalar, me parece que aquí importantemente lo que refiere al tema que a veces es importante en la relación bilateral México-Estados Unidos. Tenemos que ser conscientes de que el problema básico es también el tráfico de armas. Vean ustedes en la frontera, tenemos tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tenemos una cantidad de droga que constantemente está pasando del sur hacia los Estados Unidos, no solo Estados Unidos, también incluyendo a Canadá. Tuve la suerte en el año 2009 de estar aquí justamente firmando un primer acuerdo de entendimiento con el estado de Washington, incluyendo también el estado de British Columbia, con el señor Wally Opal, para entender incluyendo que la droga llegaba hasta Canadá, de tal suerte que es que hemos tenido que revisar cuál ha sido la política entre Norteamérica y México en el tráfico de armas, un tema muy sensible que prácticamente parece que está atorado y por lo tanto tenemos que estar siempre replanteando esta circunstancia. Otro tema también además importante es la reconstrucción de que el crimen organizado es tan fuerte que no lo podemos detener básicamente en la libertad de expresión en los medios de comunicación. Sin embargo, también creo que lo que ha permitido hoy es que el debate de los ciudadanos y particularmente los líderes de opinión estamos hablando de este tema, por lo tanto, me parece que es importante también señalar que hay de alguna manera esa democracia que genera que cualquier persona en México esté hablando de estos temas. Ahora bien, también es importante señalar que lo que implica esta capacidad
o esta posibilidad enorme es de que hoy tenemos que trabajar básicamente con estos narcotraficantes de una manera muy concreta. Cómo hacer que los estados y los municipios entremos a esta dinámica. Para que ustedes tengan una idea, los estados de la federación básicamente no nos dedicamos a delincuencia organizada. Ese es un trabajo de la organización federal. Pero hoy, para que ustedes puedan más o menos imaginar, mi trabajo en concreto en Baja California, 99% es delincuencia organizada. De tal suerte que cambiaron completamente los patrones y ahora nosotros nos responsabilizamos porque la ciudadanía no entiende qué es federal, qué es estatal, qué es municipal. Simple y sencillamente está viendo que hay muertos, que está habiendo secuestros y qué capacidad tenemos nosotros para poder en alguna forma resolver estos problemas. Quisiera yo hablarles de la experiencia en concreto de mi estado. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Hoy nosotros nos hemos convertido en un referente nacional. ¿Qué significa eso? Significa que cuando llegábamos teníamos, para que ustedes se imaginen también, 225 secuestros denunciados. Estábamos arriba, encima de Juárez, teníamos más secuestros que en Juárez. Cuando a la gente le digo hoy que solamente tenemos un secuestro, la gente no entiende, no sabe. Es como, ¿es posible esto que podamos llegar a esa meta? Y la respuesta es sí, pero tuvimos que haber pasado por un proceso muy largo de depuración, de entrenamiento, de trabajo, de reconocer inclusive que muchos de los secuestradores estaban en nuestras oficinas. Y fue una especie de limpiar prácticamente con toda esta idea porque los ciudadanos no tenían confianza evidentemente en nuestras estructuras. Por eso tuvimos que ir con el FBI, tuvimos que ir con los colombianos, con los italianos, con quien fuese, simple y sencillamente para tener las mejores prácticas y tener la habilidad de saltar a esta visión que hoy tenemos. Baja California hoy se encuentra en los primeros lugares en términos de que es una comunidad que ha podido con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo pasar a otra etapa. ¿Cuál es la etapa que estamos planteando? Estamos hablando ahora no solamente del tema de seguridad pública, sino estamos hablando de un sistema de más de 200 años, porque a veces este problema ha sido como enfrentar la reforma penal en un ambiente de inseguridad, de caos y de problemas relacionados con homicidios y secuestros. Por lo tanto, primero nos enfocamos, como lo hicieron los colombianos, en el tema de seguridad, en el tema de control de las calles, de recuperar la ciudad para los ciudadanos y después empezar a hablar del nuevo sistema de justicia. Vean ustedes, cuando hablamos del sistema de justicia, cuando hay esta cantidad de delitos, no todos los delitos son de alto impacto. Hay muchísimos delitos como amenazas, como lesiones, como incumplimientos de obligaciones familiares, como cantidad de temas como que son delitos que no son graves. Y todos los vemos en México en el mismo paquete. Por lo tanto, hoy lo que estamos haciendo es una visión más administrativa y enfocar todo lo que no tiene que ver con delitos de alto impacto para verlos a través de la mediación, de la resolución de conflictos, de buscar y entender que solamente el 10% está relacionado con crimen organizado o con delitos como homicidios y secuestros, y por lo tanto hemos tenido que entender los procuradores o estamos trabajando en esa línea de tener una visión más administrativa y entonces enfocarnos en lo que es penalmente relevante. Me parece además que todo esto yo quisiera hacer además como un planteamiento básico de cómo fue nuestra experiencia en cooperación. La primera experiencia que yo tuve fue en el año 99, justamente con Janet Napolitano, cuando era procuradora de Arizona. Estas eran las primeras ideas y alianzas que teníamos en aquella época para entender qué podíamos hacer juntos. Y entendimos que los estados fronterizos tenemos una gran oportunidad de tener contactos en todos los Estados Unidos de Norteamérica. A mí me llama mucho la atención aquí el día de hoy que diputados o legisladores de Hawái, con quien tenemos también un convenio. Cuando yo comparto esto en el tema de South Dakota o North Dakota o el caso de Idaho o estados como el propio Washington State o estados, los mexicanos dicen es inimaginable que hemos venido trabajando tanto porque lo que estamos haciendo es crear una conciencia en Estados Unidos y aún también en México de que sí podemos lograr hacer que sea posible el sistema de justicia penal. Me parece que podemos entonces revisar cómo es que hay tanta información o desinformación respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Hay gente que inclusive casi compara lo que está pasando en Pakistán o en Afganistán y no se da cuenta que son cosas totalmente distintas. Sin embargo, déjenme decirles de una experiencia rápidamente en términos de los homicidios que están impactando en los jóvenes entre los 18 y 35 años. Aquí está una referencia de cómo hacer esta visión de narcoejecuciones, de crimen organizado, pero es de jóvenes que no tienen expectativas de trabajo.
de jóvenes que de alguna manera no pueden de alguna forma tener la oportunidad o acceso a algunas circunstancias. Esta es una gráfica de violencia en donde en alguna manera se pueden precisar las ciudades más violentas. Vean ustedes, la mayoría está enfocada hacia la frontera. Y sin embargo hoy podemos hablar también de muchas ciudades que también se han esparcido en relación a estos homicidios. Pero aquí no estamos hablando de lo que pasa en New Orleans, ni estamos hablando de lo que pasa en Los Ángeles, ni lo que pasa obviamente en la mayoría o muchas de las ciudades de Norteamérica, porque básicamente estos temas a veces tenemos que decir que en más de 220 ciudades en Estados Unidos también hay presencia de los cárteles mexicanos. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el desafío? Vean la variante, esto es lo que es una comparación entre Ciudad Juárez y Tijuana. Lo que representa la estadística en amarillo es Ciudad Juárez a la alza y Tijuana a la baja, pero no es venir a comparar simple y sencillamente de que en alguna manera hoy en Juárez también ya parece que estos indicadores van bajando, porque ha venido toda la fuerza del Estado mexicano a actuar en términos de entender que tenemos que unirnos, porque eso es el tema que me parece que es la llave del éxito, el trabajar en equipo y compartir inteligencia. Esto es una forma también de las nuevas áreas de oportunidad, de los grupos de alguna manera que se están presentando en los estados en donde se está generando esta dinámica de incidencia delictiva. Lo voy a saltar, este es otro también, y aquí hablo ya rápidamente de la reforma, de lo que estamos hablando, de la cooperación, de cómo hemos venido haciendo este esfuerzo. Estos son los estados. Tenemos en México 3 tipos de estados en relación a la reforma. Los estados que ya empezaron, fue Chihuahua, fue Nuevo León, el Estado de México, y los estados que en alguna manera están en tránsito. La reforma habla en el 2008 que todos los estados del país están obligados, incluyendo la federación, a pasar de un sistema inquisitivo a un sistema en concreto adversarial, es decir, 200 años de cultura. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a transformar a la policía mexicana a policía científica? ¿Cómo vamos a estar ahora en la oralidad, en la litigación, en el interrogatorio, defensores, concreto, fiscales y particularmente la ciencia forense? Tenemos todo esto y esto es un costo, es tema de inversión, es un tema de posibilidades. Nosotros hemos, de hecho, entonces esto, lo que ha sido el éxito de la justicia alternativa. Estamos hablando, vean ustedes, han sido 45,000 casos. Estos casos tendrían que haber entrado inmediatamente al sistema de justicia. Hoy los hemos estado resolviendo por la mediación. Mucho de lo que recogimos en Estados Unidos, mucho de lo que hemos oído en muchos países de cómo se puede mediar en una sociedad de delitos que no son de alto impacto, y por eso estamos tratando de entender y hacer entender a la comunidad de que no tenemos que entrar al sistema de justicia, sino resolverlos a través de la mediación. En Tijuana hoy se encuentra en el primer lugar Baja California de la cultura de la denuncia. La gente no denunciaba, la gente no quería ir al Ministerio Público porque no tiene confianza. Por eso hace que entonces tengamos un doble trabajo. La gente confía hoy, pero también tiene que haber estructuras mucho más fuertes, tiene que haber estructuras que den resultados. Por eso tenemos que insistir en la denuncia y me parece que es importante. ¿Cuáles son los retos hoy, los desafíos en México? Tenemos problemas no solo de tráfico de indocumentados, sino una cantidad de bandas de narcotraficantes que atacan en territorio mexicano y en territorio nacional a los migrantes. Y hasta ahora en México no, después de lo que había sucedido en Tamaulipas, en San Fernando, hemos tenido que desarrollar un esquema rápido, sin recursos, y unirnos a las fuerzas norteamericanas, en concreto a la Border Patrol, en donde hemos venido trabajando ya en la desarticulación de más de 7 gangas y en donde están involucrados más de 200 personas que ya en este momento están sometidos al sistema de justicia, en donde básicamente lo que hubiera pasado es que ni la federación ni los estados hubiéramos actuado, porque hay una especie de parálisis de la justicia en donde decimos no nos compete, parece que no es nuestra función. Vean ustedes, esta es la clase de cooperación que tenemos todos los días. Es una visión de que no tenemos que esperar al gobierno federal. Entendemos la soberanía y la respetamos, pero no tenemos tiempo. Así que lo que la gente nos está pidiendo es rápidamente, si cruzan gentes, tenemos que atraparlos. Hemos también lanzado este proyecto porque además de eso tenemos la alerta Amber. Somos el primer país de la nación que está utilizando el tema de lo que implica. Estos son los casos que ya hemos resuelto, básicamente por entrenamiento norteamericano. Decidimos que la sustracción de menores era un tema que se podía resolver simple y sencillamente copiando con los norteamericanos sus programas y sus éxitos. Esta es la información, todo el tiempo estamos hablando
y hemos venido trabajando en estas alianzas con la Policía de San Diego, con obviamente la DEA, con la CIA, con cualquier agencia que abra puertas. No tenemos mucho que esperar y entonces también los norteamericanos rápidamente actúan en contacto con nosotros. Por eso es que hemos venido haciendo todos estos esfuerzos. He aquí también el resultado de los entrenamientos que estamos haciendo en policía, en inteligencia, en robo de vehículos, en escena del crimen, en entrenamiento del nuevo sistema. Es como estar con esta posibilidad de ser en la frontera, pero además de ello nos involucra en estar rápidamente trabajando unidos. Hemos estado haciendo estos esfuerzos, ahora está llegando una cantidad de deportados por California a nuestra comunidad. Tenemos que revisar no solo los migrantes, los deportados, es una cantidad de circunstancias que se presentan y sin embargo estamos con ese entusiasmo de no parar. Quisiera además ya resumir esto. Básicamente en todos los acuerdos que hemos, como decía hace un momento, hemos firmado más de 18 acuerdos en los Estados Unidos de Norteamérica, pero aparte ahora estamos teniendo una maestría con la Universidad de San Diego. Hemos estado haciendo análisis y todo esto tiene que ver básicamente con cómo mover y cómo inspirar a la gente que básicamente trabaja en las organizaciones de procuración de justicia. La coordinación además con todas las estructuras en el pasado no lo hubiéramos ni podido hacer, básicamente por el respeto a la soberanía, como decía, pero hoy el FBI llega con nosotros y toca la puerta y quiere saber de este homicidio. Más de 15,000 norteamericanos viven en Rosarito, que es una comunidad cerca en Ensenada, y tenemos que trabajar sobre todos los temas relacionados con cualquier delito que se presente. Estos son algunos ejemplos y cómo estamos colaborando constantemente con la frontera. Otras de las actividades son el intercambio de fugitivos, como ya lo había dicho, y una detección permanente. Como ustedes se dan cuenta, es un momento muy importante para nosotros en vivir estas experiencias, básicamente en todo lo que hasta hoy he planteado. Quiero finalizar diciendo cuáles son quizás algunos puntos fundamentales. Me parece que lo que puedo hoy decir aquí es lo siguiente, es la confianza. Entender que la coordinación, que es una palabra muy sencilla, pero que requiere gran posibilidad de entendimiento, hace que verdaderamente en México sí podamos decir que estamos en perspectiva para que mejoren las cosas. El apoyo de los militares es un tema de debate, es un tema complicado, pero sin embargo los militares, al menos en mi región, han estado participando porque la gente tiene confianza en ellos. Les voy a contar un caso concreto. Cuando se presenta el tema de los secuestros, nosotros teníamos la posibilidad de la capacidad de conocer las calles, pero no teníamos la confianza de los ciudadanos. Los ciudadanos creían en los militares, entonces hicimos esto. Nuestra gente se vistió de militar y entonces pudimos hacer lo que nunca nos imaginamos. La gente presentó su denuncia y nosotros hacíamos el trabajo. Fue la única manera en la que entonces pudimos saltar este gran reto, porque los militares viven en un cuartel, pero la gente que trabaja conmigo vive en las calles y por lo tanto era la única esperanza que teníamos verdaderamente de atacarlos y verdaderamente desarticularlos, porque este es un tema que va mucho más allá de cualquier expectativa del día al día. Pero finalmente también compartir con ustedes esta transparencia, porque para hablar de esto uno tiene que ser autocrítico, uno tiene que decir cómo es que uno recibió esta institución. Cuando nosotros llegamos estábamos en crisis, cuando nosotros llegamos hace 3 años era una concretamente empresa en bancarrota en la que no había absolutamente ninguna credibilidad. Hoy estamos en tránsito hacia una nueva visión, sabemos que tenemos muchos problemas, sabemos que tenemos muchas dificultades, pero lo que hace que mueva en alguna manera a esta sociedad y a otros estados es tener lo siguiente, una inspiración, el hacer que la gente verdaderamente luche por su país. Yo soy un convencido de esta generación de que tengo que compartir con muchos de mis compañeros más allá del miedo. Para que ustedes se imaginen, a mí solamente me protegen 30 personas todo el día. Y no es nada sencillo andar con 30 guardaespaldas todo el tiempo. ¿Y cómo hago entonces para que ese sentido de esperanza tenga que ver con la gente? No es un tema de número de escoltas, es un tema que está relacionado en que sí podemos pasar de una etapa en la cual hoy mucha gente critica a México. Lo que no se dan cuenta es que esto lo tenemos que hacer ahora, porque definitivamente esto podría pasar para las próximas generaciones. Yo lo que vengo a hacer hoy aquí es a una especie de esperanza y advertencia. Muchos de los problemas que pasaron concretamente en el comunismo y en aquellas etapas frente a riesgos y problemas a la Unión Norteamericana, es decirles y comentarles, hay más de 200 ciudades de Norteamérica que hoy están invadidas por el consumo de las drogas.
porque no es un tema solamente de trasiego, es un tema de consumo, es un tema de cultura. Me preocupa muchísimo lo que está pasando en la legalización en California de la marihuana. Porque ¿qué vamos a hacer cuando en un momento un Estado está combatiendo el crimen y el otro está hablando de otra visión? Luego entonces tenemos que sentarnos y hablar del tráfico de armas. Y tenemos que sentarnos y a ver cómo podemos juntos caminar en esta perspectiva de legalización internacional. Creo entonces que finalmente lo que aquí hoy se está dando es el hecho de que nos sentamos y podemos tener la posibilidad de compartir no solamente dos países que están tan unidos por la historia, están unidos por una región. Lo que sucede en San Diego pasa en Tijuana, lo que pasa en Phoenix es lo que repercute evidentemente en Sonora, lo que pasa en Tamaulipas pasa evidentemente en nuestras ciudades. Muchas gracias.